Del grupo de jóvenes de la Iglesia Bautista Oreb, dentro de otras funciones que desempeño. Y cuando iniciamos los cultos por las tardes, igual están dispersos los muchachos. Y les decimos, bueno, tenemos secundarios y tenemos profesionistas. Y les decimos, ¿por qué no se acercan más al centro, como ahora les estoy diciendo yo? Porque las zonas que están del lado izquierdo y del lado derecho, según sea el caso, es pecado sentarse en esas zonas. Entonces de inmediato van al centro y todos se sientan juntos. A algunos les cuesta más trabajo, ¿verdad? Como a los adultos, que se sienten más al centro y hay que estarles motivando. Esa es una de las cosas que hacemos con los muchachos. Esto parece tan simple, pero es tan importante porque nos da la oportunidad de conectarnos con ellos y de esa forma podemos instruir en ellos diferentes valores. Y de esto vamos a hablar ahorita en un momento en el taller. Y tenía yo una presentación para ustedes y un escrito de algunos cientos de páginas, pero la mayoría de ustedes son pastores. Entonces creo que a nivel teológico tenemos bastante claro por qué es importante pastorear a los jóvenes y por eso el interés de que estén aquí. Así que pienso que debo hablarles de aspectos más prácticos que ustedes puedan llevar a cabo, tal vez no copiar un modelo que tenemos en Oreb, pero adaptarlo a las condiciones de su propio contexto. Entonces, no sé quién está en las pantallas, allá hermanos que estén en las pantallas, alguien de las computadoras, porque voy a necesitar, si me ayudan, abriendo el canal de la Magna en YouTube, para que podamos ir avanzando. Y en lo que me apoyan los hermanos, quiero iniciar con esto. La mayoría de las iglesias de México tenemos un problema recurrente con nuestros jóvenes. Cuando son niños, ellos están integrados a todas las actividades. Tal vez, no sé si existen todavía en algunas iglesias, embajadores de niños o el grupo de señoritas, campamentos, escuelitas bíblicas, participan en cantatas, coros juveniles, coros infantiles. Pero, ¿sabe? Al llegar a la adolescencia pasa un fenómeno, y ese fenómeno pasa con mi hijo adolescente. Cuando era niño venía conmigo a la iglesia, gracias a Dios sigue viniendo, pero pues venía conmigo, ¿no? No tenía opción. Vámonos a la iglesia y tenía que acompañarnos, y lo llevaba yo a su clase, y llevaba al coro, y lo mandaba a los campamentos. Pero ¿qué creen? Ya tiene 15 años. Y si usted tiene jóvenes en su iglesia que tienen 15 años, me puede entender que es todo un reto. Porque ahora, yo le pregunto si va a comer con nosotros los domingos, porque generalmente está con sus amigos, ¿no?, de la iglesia. Entonces, afortunadamente mi hijo tiene la bendición de que le gusta estar en la iglesia, ha hecho su decisión por Cristo, se ha bautizado y sigue aquí. Pero tal vez en otros contextos se batalla, porque en las iglesias hemos preparado un montón de programas y de actividades para este contexto cuando son menores a secundarios, pero el problema se agudiza cuando son secundarios o intermedios. Algunos jóvenes, o cuando son universitarios y profesionistas, empiezan a alejarse de las actividades de la iglesia y en ocasiones dejan de asistir, y es muy frecuente, o asisten con poco interés. Otro fenómeno es que los que siguen participando con interés en la iglesia comienzan a vivir estilos de cristianismo alejados de la palabra, es decir, ya sea por legalismo o con tintes neocarismáticos. Podemos identificar varios fenómenos en nuestra actualidad que tienen una influencia importante en la vida de los jóvenes, identificando los síntomas y hasta cierto punto los problemas nos ayudará a entender las condiciones para ayudarnos. Pero quiero enfocarme en algo más práctico en esta hora para hablarles acerca de algunos aspectos prácticos que ayudan en nuestro contexto. ¿Me quieren escuchar estos conceptos prácticos? ¿Les gustaría escucharlos? Y estoy dando tiempo para saber si alguien está en internet, que pueda entrar al canal de la Magna Unión de Jóvenes, y ahí me lo dejen el canal en la pantalla. Mire, uno de los aspectos importantes es lo siguiente: cultos efectivos. Cultos efectivos. La palabra dice allí en Eclesiastés 11:9, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia.
No hace falta Gracias. No hace falta ser un genio para darnos cuenta de esto. Afortunadamente recibo capacitación, pastoreo del pastor Gilberto de manera directa, por lo menos cada jueves durante 2 veces al mes. Y nos contaba la siguiente ilustración. Una vez estaba sentado, estaba en el culto y de pronto estaban los himnos muy solemnes y pues agradecía al Señor, ¿verdad? Pero en su oración de agradecimiento se dio cuenta que, pues los jóvenes estaban un poco desatendiendo el asunto, es decir, no estaban poniendo atención. Y la verdad es que los himnos que entonamos, algunos tienen más de 300 años, ¿verdad? Si no es que más o menos por ahí, lo cual no está contextualizado a nuestro siglo XXI. La palabra es la misma, pero debemos tenerlo en un concepto para compartir en nuestro contexto. Pareciera que llegar a las iglesias se vuelve como entrar al siglo pasado o antepasado, ¿verdad? Entramos a la iglesia y decimos, entramos a una dimensión desconocida, porque los jóvenes no la conocen. Algunos de nosotros que no estamos tan viejos, pues no la conocemos tanto. Pero entramos en un contexto de iglesia así como del siglo pasado, donde todo es muy solemne, y no quiero decir que eso esté incorrecto, simplemente no es el contexto que los jóvenes tienen. Cuando hacemos cultos efectivos para los jóvenes, estamos hablando de que tenemos que tener elementos como la música, los cantos que se entonan, que es importante usar estos instrumentos que tenemos aquí, tener pantallas, tener audio, tener instrumentos. Tenemos que hacer efectivo el mensaje que estamos comunicando y el ambiente tiene que rodear al joven para que tenga interés de estar aquí. Con sinceridad, muchos jóvenes llegan, no tengo ganas de ir a la unión de jóvenes, no me gusta ir a la magna, se resisten, pero ¿qué creen que ocurre cuando llegan aquí a nuestra iglesia, a los cultos de la magna? Ocurre un fenómeno muy importante, ya no quieren salir de aquí. Son las 8 de la noche y los jóvenes siguen aquí platicando, poniéndose de acuerdo y dicen, oigan, ya llegaron sus papás, no nos queremos ir de aquí, ¿pero por qué? Porque nos gusta estar aquí. A usted y a mí nos gusta estar en un lugar y nos sentimos cómodos. ¿Qué hace cuando llega a un lugar y se siente muy cómodo? ¿Cómo? Ya no se quiere mover, pero está uno tan cómodo como ahorita después de la comida que empieza uno a relajarse, le empieza a dar sueño y está tan cómodo que hasta estira sus pies y puede estar allí. ¿Qué cree? Los jóvenes también sienten eso y en un ambiente donde están los elementos de un culto efectivo, bastante cuidado, es de interés para ellos. Si en la proyección de PowerPoint hay faltas de ortografía, el que le está cambiando está lento o simplemente no hay, tenemos que poner un elemento adicional que es el interés en la forma en que estamos comunicando. Si empezamos a hablar a los jóvenes así como en el siglo pasado, con el visto de Benito Juárez así tras el púlpito, y lo digo con mucho respeto, y empezamos a hablar de una manera lenta, y empezamos a exhortarles, a decirles que la teología pastoral en la carta de primera de los Corintios, versículo 6. Abra su Biblia, por favor, y entremos en materia. Así que dice el apóstol, y empezamos a seguir así, pues seguramente los vamos a perder, ¿no? Tiene que ser algo contextualizado en su entorno. Cultos efectivos es muy importante. Otra cosa que hacemos es ministerios inalcanzables. Primera de Reyes 11:28 dice, Jeroboam era un joven muy capaz cuando Salomón vio lo diligente que era. Lo puso a cargo de los trabajadores de las tribus de Efraín y Manasés, de los descendientes de José. Jeroboam era muy joven, era un joven muy capaz. Mire, en nuestra iglesia tenemos universitarios, profesionistas. Podemos incluirlos en ministerios que tienen que ver con lo que están estudiando. Podemos incluirlos también en ministerios que tienen afinidad, aún en ministerios que pudieran ser únicamente dedicados a los hermanos adultos. Por ejemplo, en nuestra iglesia, y en particular en este campus de la Iglesia Bautista Oreb, estoy muy orgulloso de los jóvenes porque prácticamente hacen todo.
Ellos manejan el sonido, manejan la parte multimedia, que podemos decir, bueno, son las pantallas. No, en realidad es la parte multimedia, todos los gráficos, las proyecciones. Tenemos gente dentro de nuestra unión de jóvenes que son creativos y crean presentaciones. Tenemos no solamente jóvenes en esas áreas, jóvenes que son maestros. Y usted dice, maestros de niños, es algo natural ser maestros de niños, pues ponemos un joven. ¿Qué cree? Tenemos jóvenes que enseñan a jóvenes, que están dando clase de nuestro Instituto Bíblico a adultos y a jóvenes. Jóvenes que han estudiado el Instituto Bíblico, que han dado muestra de su interés genuino por servir al Señor y están dando clase a los adultos. En muchas de las iglesias esas oportunidades para poder trabajar en el ministerio se ven aisladas y únicamente están reservadas para los adultos. Sin embargo, como dice la Biblia, Jeroboam era un joven muy capaz. Entonces, no solamente en actividades exclusivamente para atender niños, sino como ujieres, en la parte de la alabanza, etcétera. Hay muchas cosas que los jóvenes pueden hacer. Otro aspecto importante, y estoy yendo muy rápido para algo más práctico, falta de dirección. Mire, Proverbios 1:4 dice, estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Conocimiento y discernimiento al joven. Uno de los problemas por el cual los jóvenes se alejan de las iglesias o adquieren ideas erradas es por la falta de pastoreo. Es por la falta de pastoreo. Pastorear a los jóvenes regularmente no es una tarea fácil. Resulta más fácil pastorear a los que son de nuestra misma edad, a los que son de nuestro contexto, pero pastorear jóvenes resulta algo más complicado y se requiere de un esfuerzo doble para poder pastorear a los jóvenes que son mucho menores que nosotros. Podemos hacer varias cosas, pero mire, hemos creado en nuestra iglesia un grupo de discípulos. En nuestra iglesia tenemos alrededor de 20 consejeros. 20 consejeros. Tenemos una población en promedio de 100, 130 jóvenes que se reúnen frecuentemente cada domingo. Hemos convocado desde hace varios años a un grupo de 20 consejeros. Y estos consejeros los llamamos en matrimonio, que sean un matrimonio. Es decir, son 10 matrimonios que tienen a cargo los 4 grupos. Tenemos 2 matrimonios por grupos. En nuestra iglesia están divididos los secundarios, preparatorianos, universitarios y profesionistas. Incluso hay un grupo más grande que llamamos más 30, que son jóvenes adultos que trabajan, son profesionales, no están casados o tienen una situación muy particular, pero ya pasaron los 30 años, 35 o 40 años. Los tenemos en un grupo aparte. Pero a este grupo, de estos 4 grupos, están a cargo de 2 matrimonios de consejeros. Estos consejeros fueron convocados a través de un perfil. Y este año en particular creamos un perfil y cuando estamos observando y convocando a estos hermanos, leemos ese perfil. Ellos llenan un cuestionario y en ese cuestionario responden una serie de preguntas, las principales. ¿Diezma? ¿Asiste regularmente a un culto? ¿Está de acuerdo con el liderazgo de la iglesia, de los pastores de la iglesia? ¿Puede contarnos cuándo fue su decisión por Cristo? ¿Puede decirnos cuándo se bautizó? ¿Podemos pedir referencias de usted de algún otro ministerio o de otra iglesia? Y algunas preguntas adicionales, son 3 hojas. Los hermanos que tienen interés en servir en la unión de jóvenes llenan ese documento. Tienen una entrevista con nosotros. Estamos en oración. Y después de revisar, les invitamos a que formen parte del ministerio. De esta manera nos garantiza una cosa, que tenemos personas que están sirviendo de una manera efectiva, saben de lo que se trata y están convencidas de que realmente es el ministerio donde quieren pertenecer. Incluso yo les digo a los hermanos, qué bueno que ya usted está aquí, que tiene un interés, pero es necesario invertir 3 cosas. ¿Sabe cuáles son esas 3 cosas? ¿Quién se imagina? Exactamente. Usted podrá llenar una de esas solicitudes. Tiempo, dinero y esfuerzo. A veces les digo a los consejeros,
estoy apenado con ustedes, pero al mismo tiempo con muchas ganas les voy a decir que los voy a seguir presionando, los voy a seguir quitando de su tiempo. Sé que ellos lo hacen con amor, pero es bien importante saber que necesitan esas 3 cosas para poder trabajar en el ministerio juvenil. Vamos adelante y les iré dando algunas cosas como estas. También santidad mal aplicada. Dice el Salmo 119:9, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Mire, los adultos mayores de 40 años, ¿cuántos aquí tienen más de 40 años? Yo, también. Obviamente, a ver otra vez las manos arriba. ¿Más de 40 años? Muy bien, bájela. Mire, dicen los que saben que pertenecemos a una generación donde la autoridad te hace el poseedor de la verdad. La autoridad te hace el poseedor de la verdad. Un doctor, por ser doctor, es autoridad en cosas médicas. Un abogado, ¿en qué sería experto y autoridad? Cosas legales. ¿Y un pastor? A ver otra vez. ¿Y un pastor? En cosas espirituales, ¿verdad? Cuestiones espirituales. Le crees a la autoridad porque es la autoridad. Y punto. Los jóvenes de hoy no lo hacen así. Repito, los jóvenes de hoy no lo hacen así. Consideran que una persona es autoridad porque demuestra con hechos que tiene razón. En el pasado tuvimos algunos consejeros, que no es el caso, pero tenemos 2 reglas en Noret. No podemos gritarle a un joven. No le podemos gritar. No quiere decir que estemos solapando o asumamos que aceptamos cuando hay un error, una cosa que corregir, pero no le gritamos. Y la segunda cosa, no somos sus amigos, es el otro extremo. Algunos dicen, no, pues soy consejero de jóvenes y voy a ser amigos como él. ¿Sabe qué? Ya lo perdimos. ¿Por qué? Porque los consejeros que son llamados no pueden ser iguales. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Soy el papá de mi hijo y él es mi hijo. El día que yo me ponga a su nivel y sea su amigo, se quedó sin papá. ¿Qué cree que ocurre con los consejeros o con los pastores de jóvenes? El día que sea su amigo, se quedó sin consejero. Lo cual no significa que no haya una buena comunicación. Pero tampoco puede ser el otro extremo. ¿Por qué no puede hacer eso? Porque decimos nosotros los adultos. ¿Cuál va a ser el interés de que vuelva a asistir? Ninguno. Por eso es importante la tarea y entrar en el contexto de los jóvenes. Así que esto hay que evitarlo. Ahora, déjenme hablarle un poquito de la división por grupos. Una de las dinámicas que proponemos es que en las reuniones por semana tenemos 2 modelos. La reunión de toda la masa. Es decir, todos los jóvenes asisten a un solo culto y están aquí todos juntos, están escuchando el sermón, están escuchando la palabra en un contexto tradicional. Tradicional porque el culto es mucho más variado. Pero el otro modelo es la separación por grupos. Es decir, hoy los jóvenes no quieren estar escuchando. ¿Qué quieren hacer los jóvenes? Dialogar. Quieren hablar. Usted se sienta con un joven en este momento y empieza a hablar. Le pregunta 2 cosas y se empieza a soltar y empieza a hablar y entonces se empieza a captar su atención. Difícilmente podríamos tener los 50 minutos en un modelo tradicional en donde les estemos hablando. Lo que hacemos es separarnos por grupos de secundarios, prepos, universitarios y profesionistas, y en ese lugar preparamos un material que no es una clase, porque ellos ya tomaron clase en el instituto, ellos ya escucharon el sermón de mediodía, entonces en la tarde ellos regresan para seguir aprendiendo, seguir compartiendo. Entonces se crea un grupo más pequeño en donde el consejero, los consejeros fungen como un mediador acerca de la enseñanza que se va a exponer. Y lo que hacen es hacer preguntas, lo que hacen es estar comunicando un mensaje, pero se está también teniendo la participación de los jóvenes porque hacen preguntas, hacen recomendaciones, exponen sus puntos de vista y ¿qué cree que se da? Se da un diálogo y se da una secuencia en la que los jóvenes están participando y los jóvenes están aportando sus ideas y estamos comunicando el mensaje de una manera más efectiva. Ahora, ojo con esto,
No quiere decir que los jóvenes esté mal. Entiendo que en las iglesias pueden ser una unión de jóvenes, un grupo de jóvenes más reducido, pero sí hace una diferencia que tengamos grupos separados en algunas ocasiones, secundarios, prepos, universitarios y profesionistas, porque el tema que se comunica es el mismo, la enseñanza, pero la forma en que se va a exponer y lo que se quiere alcanzar es diferente para un secundario que para un profesionista. ¿Sí me siguen hasta aquí? Entonces, preparar cosas enlatadas, copiadas de un libro y quererlo poner allí como la lección número 1, no va a funcionar. No funciona ese contexto. Vamos más rápido. Y sí, no sé cuánto tengo de tiempo, ¿me puedes averiguar, hija? Culto juvenil. Es más que un culto de jóvenes, en el culto. Ellos se encargan de dirigir absolutamente todo. Hacen el programa, organizan la alabanza, dan la bienvenida, recogen las ofrendas, dan los avisos. Los pastores y consejeros solo nos encargamos de preparar el material o temas que trataremos durante el mes. Es decir, no es cuestión de entretenerlos, porque déjeme decirle que los jóvenes son las personas más críticas que tenemos en la iglesia, los jóvenes. Eso está mal hecho. A ella se equivocó. Se nota que ni siquiera leyeron, así como llegaron, empezaron a leer nada más sin ponerse de acuerdo. Detectan inmediatamente cuando no estamos preparados, de inmediato lo detectan. ¿Y qué cree que pasa? Perdemos su atención de inmediato. Otra cosa la va a reemplazar. ¿Y sabe qué es? El celular, ya lo perdí. El celular. Tenemos el mismo fenómeno. Puedo yo tomar la atención de un joven durante 2 minutos y empezar a tener un diálogo con él y empezarle a hablar algo interesante, darle preguntas, pero si estas no captan su atención, ¿sabe lo que voy a tener? El efecto de escuchar una conferencia, taller después de la comida. Así. Y tal vez no se duerman, pero van a empezar a ver su teléfono. Su teléfono. ¿Por qué? Porque se trata de atención. ¿Me quedan 15? Me quedan 15. Actividades sociales. Durante todo el año preparamos un programa anual de actividades. Salidas con ellos. Llevo 15. ¿Cuántos me quedan? Me avisa cuando me queden 10. Gracias, hermana Fide. Programamos un calendario anual de actividades. ¿Cómo qué actividades se le ocurren que le gusten a los jóvenes? Eso me gusta. Depende. ¿Por qué? ¿O qué actividades va a haber? Depende de la edad, de los intereses y de la ciudad donde viva uno. Eso es bueno. Bueno, mire, depende de la economía, depende del nivel de cada joven, dónde vive y qué tan lejos vive. Podemos ir todos al cine. ¿Qué película va a haber? ¿Quiénes van a cuidar al grupo? ¿Cuántas señoritas van a venir? ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuántos consejeros necesito convocar para que me ayuden a controlar la seguridad? No de ellos, de los de afuera. ¿Sí me siguen? Y aparte, yo no puedo tener consejeros de jóvenes siendo jóvenes. Ah, pues el más grandecito de los jóvenes que se encargue de ellos. Eso es un error. Tiene que ser una persona madura que no a través de la autoridad, sino a través de un testimonio de vida, realmente gane la confianza y le sigan. Déjeme decirle algo que he aprendido. No somos chiveros. ¿Cuántos de aquí son pastores principales? Levante su mano. Ok. No somos chiveros. Yo no he vivido en un pueblo, pero he ido muchas veces a los pueblos y he visto que los chiveros lo que hacen es estar y, órale, se va un chivo y ¡paz! Le dan, ¿no? Con una rama, ¿no? O algo así. Una vara. ¿Los pastores de ovejas qué hacen? Guían. Cuida, guía, ¿qué más?
Alimenta, protege, sana. ¿Qué cree? Las ovejas patean también, ¿no? Escupen, se pierden. Cuando estamos cuidando a los jóvenes en una actividad social que tiene que programarse, o estamos en el culto o en las instalaciones, tenemos que ganarnos ese respeto, ese pastoreo. Los jóvenes le van a seguir por el testimonio que usted tiene, por lo que usted hace en sus vidas, por lo que usted dedica de tiempo a ellos. Si usted dedica tiempo a un joven, le aseguro que al pasar de los años va a tener una iglesia de adultos que le va a cuidar, le va a respetar y le va a apoyar. Pero si usted ve y vemos a los grupos de jóvenes, que ahí los tenemos, pero no tenemos el cuidado adecuado, lo que estamos haciendo es tener problemas más adelante. Volviendo a las actividades, tiempo, dinero, distancias, qué vamos a ver, qué vamos a hacer, debemos preparar un calendario anual de actividades. Anual. No, pues, ¿qué hacemos con los jóvenes el próximo fin de semana? Se acercan las vacaciones y la escuelita bíblica, pues ¿qué les podemos hacer a ellos? Y se nos ocurren cualquier cosa. Tenemos que dedicar tiempo a planear las actividades de los jóvenes, campamentos, retiros, congresos, actividades sociales, actividades por grupos, actividades de fin de año, incluso, dependiendo del contexto, yo no sé cuántos pastores aquí saben cuál es el cumpleaños de sus jóvenes, el día de cumpleaños. No sé. A mí se me olvida y por eso me rodeo de 20 hermanos que me ayudan a eso, por la cantidad de jóvenes. Pero sería importante saber cuál es su primer nombre, su apellido, a qué escuela va, dónde vive, trabaja, ¿por qué no vino? Si lo hacemos con los adultos, ¿por qué no hacerlo con los jóvenes? Tener un interés práctico. ¿Sabe que la mayoría de los jóvenes siguen a aquellos que les interesa o que sienten interés? Los adultos igual. Si alguien no nos llama, no voy. Si alguien no tiene atención conmigo, no voy. Si le sumo esto al ambiente de la iglesia o al ambiente del culto, lo que tengo es jóvenes que quieren estar aquí. Así sea la actividad más sencilla, aquí van a estar, van a apoyarla. Sin embargo, depende mucho de quiénes organizan esas actividades. ¿Hasta ahí vamos? Ya hablamos de ministerios. Mire, voy a hablar de algunos aspectos nuevos que hemos aprendido este año. Tenemos una buena costumbre en OREP de recibir devocionales. No sé si usted recibe los devocionales del Paz a través del WhatsApp. Si no lo recibe, sería bueno que se inscribiera. Ahí en nuestra página puede dar su número y recibir los devocionales. Pero en nuestra iglesia hay un mes de la juventud, en octubre. Y lo que hacemos es incentivar a los jóvenes que escriban sus devocionales, que sabemos que los hacen, pero que los compartan. Que no compartan la tradicional hoja de Word, ¿no? Pues yo escribí esto, ya se lo mando por correo, que sería bastante moderno, ¿no creen? Mandarlo por correo, ¿qué creen? Más allá del WhatsApp y todo eso, los jóvenes en nuestra iglesia escriben devocionales que se compilan en un libro para otros jóvenes, para los adultos. Este año crearon un canal en YouTube y están haciendo grabaciones en la página como sus devocionales. Voy a ir hablando de cosas innovadoras dentro de la charla que tenemos. Este es el canal de la Magna, se inauguró este año. Aunque tenemos muchos medios de comunicación a través de la iglesia, tenemos un espacio para los jóvenes. Me gustaría que abriéramos el de Dariana. Por ejemplo, dele clic al de Dariana, por favor. Exactamente, porque Daria está ahí arriba manejando la página. Es una joven profesionista, diseñadora. Suben el volumen, porfa. Creamos todo un concepto. Introducción, audio, please. Creamos todo un concepto. Esto lo escribió ella. Nos lo mandó a todos los consejeros. Lo revisamos. Le dimos el trabajo a unos consejeros de tomar una cámara y grabarlo de manera profesional. Otros tomaron la edición y el resultado es este. Que ahorita que tengamos audio lo vamos a ver. Ahí está compartiendo el devocional.
en un medio masivo. Y hay otros hermanos que están respondiendo los mensajes. Ni en qué etapa de nuestra vida nos encontremos, proclamemos que somos unos hijos de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y por eso en 1 Timoteo encontré 5 conceptos que nos van a ayudar a proclamar. El primer concepto es: un joven de Dios se conduce por el buen camino obedeciéndolo. Dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la mansedumbre y la paciencia. Sin duda, anteriormente hemos visto cómo Pablo le anima a Timoteo y le exhorta a que deje todas las codicias, el amor al dinero, a que realmente su corazón esté puesto en Dios y en los parámetros de Dios. Entonces, así como Pablo le dice a Timoteo eso, nosotros también alejémonos de todo aquello que no nos hace bien. Hasta ahí, regresemos al canal. Es un ejemplo nada más. Una imagen dice más que 1000 palabras. Puede usted inscribirse al canal y ver los materiales. Dejar a los jóvenes que ellos escriban, revisar sus textos y permitirles el acercamiento para que ellos puedan tener la oportunidad de comunicar lo que ellos están recibiendo de Dios. Incita, llama a otros jóvenes a participar. ¿Sabe qué se da cuando ellos escriben? Comunicación. Ya escribí mi devocional, ¿a quién se lo mando? Ya lo tengo aquí. Mándaselo a los hermanos. Oye, hermano, ¿ya revisó mi devocional? ¿Cuándo nos juntamos para revisarlo? Mañana. Se da el pastoreo con algo, con un contexto. Seguramente van a ir a la oficina del pastor, solemne y todo, ¿no? Pero allí es cuando se da un diálogo y empezamos a entender cuáles son las necesidades. Segunda cosa, ¿cuándo lo grabamos? ¿Cuándo me dan mi sesión para grabarlo? Quiero estar allí para poder hablar, quiero estar frente a la cámara, me voy a equivocar, pero ahí lo graba. Y lo grabaron como lo hizo Dari. ¿Sabe qué estamos haciendo? A estos jóvenes les falta muy poco, o realmente están listos, para poder no solo dirigir un culto, sino para poder compartir la palabra a nivel de la iglesia. Durante el mes de la juventud, que fue en octubre, dimos la oportunidad a los jóvenes, como cada año, de predicar en el culto de los miércoles. Un culto normal en nuestra iglesia, los jóvenes lo predicaron. ¿Quieren ver una muestra muy rápida de un joven? Ahorita vimos a Dari, es profesionista. Terminó una carrera, tiene un trabajo exitoso, es asistente fiel de nuestra iglesia, es una de las jóvenes más participativas que tenemos. Pero usted dice, eso es profesionista. Claro que lo tiene que hacer así, ya la formaron en la universidad, es obvio. Vamos a ver a Sofía. Busquemos a Sofía. Por favor, hija, debe de estar allí. Ahí está. A ver, ¿quién me adivina cuántos años tiene Ana Sofía? Casi. Sonido, por favor, una buena introducción. Yo soy Sofía y junto con otros chavos de la iglesia nos tocó grabar en este mes unos devocionales. 13 años. Tiene 13 años. Sobre Romanos 8:28. Yo puedo darle estrategias, recomendaciones, pero creo que lo mejor es que usted vea y escuche lo que hacen los jóvenes. Eso es más impactante. Una de las ciencias que a mí me gusta y que, como dicen los salmos, demuestra la grandeza de Dios es la astronomía. Nos demuestra lo vasto que es su poder y lo incontable que es. Dice que todos los cielos cuentan la gloria de Dios. Y entonces la astronomía es una de las ciencias que yo siento que te acerca más a Dios. Te hace darte cuenta de lo pequeño que eres, de la nada que eres y a quién estás siguiendo. Bueno, ahí lo dejo picado y usted lo puede ver ya con calma en casa. Y le recomiendo que la busque en nuestro canal. Está grabado la predicación que ella compartió hace 2 semanas en el primer miércoles de octubre fue, ¿verdad? Si no mal recuerdo, o el segundo. Búsquelo ahí, está Ana Sofía compartiendo un mensaje en nuestro culto normal de miércoles. Y así 4 jóvenes que fueron invitados para compartir la palabra de los 4 grupos, secundarios, prepos, universitarios y profesionistas. Vamos rápidamente a un contexto
diferente ahora. Vamos a la parte de alabanza. Bueno, usted ha recibido una muestra del tipo de alabanza que tenemos aquí en la Iglesia Bautista Oret. En el culto de las 8 tenemos un culto tradicional donde se usa obviamente el piano, se usa a veces el órgano y allí en las bancas ustedes pueden ver himnarios rojos, ¿verdad? Los himnarios tradicionales. Cantamos ahí un culto contemporáneo a las 12 y a las 10, que es con otro tipo de instrumentos. ¿Sabe quiénes son los principales músicos de nuestra iglesia? Jóvenes, bateristas, bajistas, guitarristas, tenemos de todo. La ventaja que tenemos es que otros jóvenes enseñan instrumentos a otros jóvenes. La verdad es que tienen un espacio muy importante porque les hemos enseñado a que la obra que se hace para el Señor tiene que ser una obra y un trabajo muy profesional, como usted y como yo lo hago. Nos esforzamos siempre y pensamos que un joven, por ser joven, no tiene la madurez como para tomar las cosas en serio. Estamos equivocados, porque nuestros jóvenes, y hablo en general, nuestros jóvenes de nuestras iglesias tienen toda la capacidad de hacerlo cuando creemos en ellos y les damos los espacios. Ellos ensayan mucho, es más, ensayan prácticamente todo el tiempo, por lo menos ensayan todos los sábados 2 a 3 horas, ensayando no lo que se les ocurre, ¿qué cree? Lo que ellos componen, lo que ellos ponen de música y lo que ellos van a poner en el programa de los siguientes domingos. No es como que, pues, ¿qué vamos a cantar aquí? Como que se nos ocurre cantar, pues esta cantamos. No, les enseñamos y tienen una formación para comenzar a organizarse, ensayar, prepararse, tener bien claras las letras. Revisamos las letras también. Tenemos ese cuidado, no cantamos cualquier cosa en nuestra iglesia. No cantamos el último éxito que salió y lo traducimos y aquí lo cantamos. Analizamos perfectamente la letra para determinar que teológicamente esté correcto. Cuando los jóvenes escriben devocionales, cuando son estudiosos de la Biblia, cuando su vida testifica de que realmente Cristo ha cambiado sus vidas, el resultado es que tenemos jóvenes que pueden escribir letras, les ponen música y están compartiendo el mensaje a través de la alabanza. ¿Sí me sigue hasta aquí? Es importante tener diferentes espacios. Ahora, déjeme darle este último para pasar a preguntas, porque lo que quiero es que usted recibirá el material, pero creo que lo más importante es cosas prácticas que pueda adaptar a su contexto. Lo último es, gracias, ¿me quedan solo 5? Solo 5. ¿Y ya? Bueno, le invito a un culto de la Magna para que usted vea en vivo y a todo color lo que hacemos, si quiere asistir a una de nuestras reuniones, pero termino con esto, para por lo menos 5 minutos de preguntas, y si alguien me puede dar con un micrófono inalámbrico, por favor. ¿Cada cuándo me tengo que reunir con los consejeros, si es que tengo consejeros? ¿Cada cuándo se reúne con sus diáconos o su grupo de iglesia, de líderes de la iglesia? ¿Cada qué? Una vez al mes. Bueno, nosotros nos reunimos una vez a la semana. Oye, pero la distancia, los tiempos de traslado, el tiempo de la familia, ¿cómo le hacen? ¿Qué cree? Usamos videoconferencias. Nos conectamos a Skype o nos conectamos a Zoom. Y entonces tenemos una hora de revisión y de discusión de temas actuales donde analizamos todo totalmente. Preparamos los programas con ayuda de ellos, arreglamos situaciones, coordinamos ciertas cosas a través de las videoconferencias y eso nos permite estar trabajando con ahorro de tiempo y más cerca. Necesitamos crear métodos que nos permitan estar mejores comunicados, necesitamos estar actualizados. En lo que bajan los micrófonos, si alguien tiene pregunta, vaya levantando la mano y cierro con esto. Llegué un día a la Magna, me tocaba hacer la introducción. Entonces yo llegué y empecé a contar lo siguiente. Estaba en un restaurante con mi hija y estábamos ahí con su mamá, mi hijo ya no estaba porque andaba con sus amigos y estábamos allí. Entonces me dice mi hija, papá, ¿me puedo conectar a internet?
Y le digo, pues te presto mi teléfono, déjame conectarme para que no gastes tus datos. Me empecé a conectar. Cuando llegué a la conexión me dijo, no puede conectarse. En ese momento lo que ocurrió es que le dije a mi hija, no puedo conectarme. Bueno, no importa, papá. Tomó el teléfono, había un dinosaurio ahí que yo había visto que estaba diciendo el mensaje, error de conexión. Me volteé y mi hija empezó a jugar y le dije, ¿qué estás haciendo? Y me dijo, estoy jugando. ¿Pero qué estás jugando? Es que cuando te sale un mensaje de no conexión, tú puedes estar jugando, y empezó a jugar con el dinosaurio, brincando cosas, ganando puntos, y lo que le dije fue, ¿cómo hiciste eso? Y entonces me di cuenta de que necesitamos estar actualizados. Ahora le cuento esto que es muy chistoso o simplón. Pero si no capta la atención en el auditorio cuando usted está hablando a jóvenes, va a ser muy difícil. Así que lo que tenemos que decir al frente tiene que ser perfectamente bien estudiado para que podamos transmitir algo. El mensaje es el mismo, pero la forma en que comunicamos tiene que ser diferente, tiene que ser actualizada. Estamos compitiendo con otros medios de comunicación, con otro tipo de ideas. ¿Cómo hacemos que sea en un contexto realmente importante para nuestra generación de jóvenes? Teniendo un contexto más actualizado. ¿Alguien tiene preguntas? Bien. Y tengo una más para ustedes, para dejarlos picados con el taller. Sí, hermana. Bueno, ¿cómo podría serle, en el caso de nuestro grupo Yo le traduzco la pregunta. y bueno, uno de secundaria? ¿Cómo podríamos hacer para pastorearlos? Pues, les digo tres. Perdón, sobre todo porque hay unos que ya están entrando ya a la universidad, me parece que son 2. Tenemos 3 de prepa y 1 de secundaria. ¿Cómo lo haríamos, mi esposo y yo, para estar más al pendiente de ellos? Es importante que personalicemos el cuidado en cuanto a las clases, los tiempos, el programa. ¿Cómo podemos hacerlo? 3 cosas. La primera, tiene que conocerlos, saber quiénes son, dónde viven, cuáles son sus nombres, cuándo cumplen años, dónde estudian, tienen alguna necesidad, comieron el día de ayer, ocuparse de ellos, tener atención con ellos. Número 2, organizar programas de su interés. No conozco su contexto, pero hay cosas en su comunidad, en su área, que pueden ser atractivas. Organizar actividades bien hechas. Si organiza la cena de Navidad de toda la iglesia y pone una comisión, ¿por qué no poner una comisión para organizar una actividad bien hecha, aunque sea para 6 jóvenes? Y la tercera, evalúe la cuestión económica. ¿Cuál es su contexto económico para que en función de eso usted prepare programas? Esas 3 cosas son las importantes. Le recomiendo también, hay varios materiales que dan algunas ideas que pueden ser útiles. Y orar. Orar es la clave. Si usted quiere que la iglesia crece por gracia de Dios, pero la iglesia no crece por culpa del pastor. Orar y pedirle al Señor, te pido que bendigas a Dari en su trabajo, en sus relaciones interpersonales, cuídala, Señor, y estar allí. Esos son los elementos importantes, y le aseguro que de 6, esos 6 traerán a otros y les dirán, ahí hay algo y yo te veo diferente y yo quiero eso, e irán a asistir a la reunión de jóvenes. ¿Otra pregunta? De 5:30 a 7 de la tarde. ¿Alguna otra pregunta? ¿Me queda un minuto? Me voy a robar 2. Sí, luego la mano. Buenas tardes. Mi pregunta es, tú mencionabas al inicio que los jóvenes quieren hablar, quieren expresarse, y trato de estar lo más actualizado porque, bueno, mi hijo mayor tiene 11, pero yo estoy a cargo del grupo de adolescentes, le llamamos, porque involucramos a un poquito más allá de los que van a estar en secundaria, puesto que son muy pequeños, muy pocos, perdón. La duda es cómo romper la apatía, porque no quieren hablar, ellos al revés, ellos llegan y como que tienen miedo a hablar porque no hay mucha integración. Aunque intentamos hacer actividades, realmente están como apáticos para poder hablar. ¿Cómo romper esos esquemas y empiecen ellos a hablar?
Dos cosas. Una de ellos, tenemos que hablar de los rangos de edades, secundarios y preparatorianos. Es diferente la forma en que se les habla, en que se comunica uno con ellos a un universitario y profesionista. Generalmente las edades entre los secundarios y los preparatorianos son los que tienen más apatía a todo. Están en crecimiento, están cansados, tienen sueños, están durmiendo, les duele el cuerpo por todos los cambios que están haciendo. ¿Cómo podemos hacer que ellos se les quite lo apático? Aprendiendo y conociendo cuáles son los cambios que tienen. Déjeme decirle, en la Biblia tenemos todas las respuestas a las necesidades del ser humano. Todas están aquí. Pero obviamente también tenemos que aprender cómo son los jóvenes. Porque estamos acostumbrados a pastorear adultos. Pero los jóvenes tienen esta clase de cambios. ¿Cómo acercarnos con ellos? Uno, ¿cómo los saludo? ¿Cómo les hablo? No quiere decir que esté hablando a su nivel. Quiere decir que me dé cuenta de cuál es la necesidad particular que un joven tiene para poder atenderla. Le voy a poner un ejemplo. Si usted pone una app o una aplicación en el celular para adolescentes, se hace millonario. ¿Qué tiene eso? Saben qué necesidades tienen, saben qué intereses tienen, qué programas de televisión son los que hay, qué lugares son los que frecuentan, cuál es el interés, para poder realmente acercarnos a un contexto en donde podamos no competir, sino realmente captar su atención. Como lo dije al principio, si yo quiero pastorear jóvenes, como en el siglo pasado, estoy perdido. No voy a atraer su atención de ninguna forma, los voy a perder porque no estoy actualizado. Es como si Benito Juárez le quisiera hablar a un muchacho del siglo XXI. No lo va a ver. Eso es lo que hay que entender en el contexto de cada una de las etapas de los jóvenes. Es similar a la pregunta que hizo mi hermano. Va en el sentido de que noto un patrón en los jóvenes, al menos de la comunidad en la que estoy trabajando, en la que ellos son muy cohibidos, son introvertidos y no extrovertidos, no cuentan con la tecnología tampoco, es un lugar humilde. Pero dentro de ese contexto veo que también la educación apenas está dando algunos pasos en cuanto a la forma en que se enseña en lo secular, hablando en lo secular. Y creo que eso ha influido en la forma en la que nosotros ponemos atención. Aún nosotros mismos, ya adultos, batallamos para ser participativos o hablar. La creatividad se ha cerrado mucho en los sistemas de educación en otros lugares, ¿verdad? Entonces, en donde yo vengo, vienen con ese contexto y es difícil hacer que salga esa creatividad de ellos y que quieran participar y que quieran hablar. ¿Cómo se puede trabajar con ellos o hay algún material por ahí que pudiera sugerir, hermano? Es una pregunta interesante porque obviamente no todo debe estar basado en tecnología, pero influye mucho el acercamiento pastoral que se tiene con los jóvenes. ¿Recuerdan el ejemplo que les di de los chiveros o los pastores? Si no tenemos ese elemento de acercarnos a ellos sin comprometer que no somos sus iguales, vamos a tener dificultades o va a costar trabajo que un joven se abra. Yo le puedo decir que en nuestra iglesia tenemos una mezcla de todos. Hay jóvenes que no les necesita uno más que decir hola y se sueltan a hablar. Y hay jóvenes que les dice uno hola. ¿Sí me entendió? Hola. Y les habla uno. ¿No quieres participar? ¿Qué se hace para acercarse a ellos? Comunicarse, interesarse por ellos. Los mismos jóvenes necesitan figuras. Muchas veces las figuras no las tienen en sus padres. ¿Saben dónde las van a obtener? Todo menos en su casa. La iglesia participa en una función formativa. No tenemos la responsabilidad, no somos sus padres, pero sí somos un modelo de autoridad, que no es la autoridad tradicional de los cuerazos. Esa ya no funciona. Es la autoridad de la comunicación, del pastoreo. Entonces, cuando un joven identifica eso en nosotros, se da de inmediato el que empiece a hablar y a abrirse. Ahora, ojo, también hay que entender a los jóvenes. No todos son deportistas, no todos son líderes, en el sentido de que les gusta dirigir
No todos son los que están al frente. Hay algunos que les gustan y son muy talentosos en otras actividades. Hay que encontrar esos espacios en la iglesia. Si usted quiere que sus jóvenes vayan a la iglesia y los tiene sentados ahí nada más escuchando, y todo lo hace usted y ellos no participan, pues seguramente cada vez irán reduciéndose los asistentes y será menor la participación de ellos. Pero si usted detecta que hay un espacio en la música, hay un espacio en la presentación, hay un espacio en la escritura de los devocionales, en la organización de los deportes, lo que va a tener es diferentes grupos de jóvenes interactuando todos juntos. Y eso va a hacer que se resalte la creatividad y la participación. Sí. Es muy importante lo que el hermano decía en cuanto hay que invertir. Y bueno, hubo un momento que me senté con los consejeros y armamos un proyecto. Aquí estamos, cuántos jóvenes tenemos, hacia dónde vamos. Eso fue muy importante. El siguiente paso que nos ayudó fue acercarnos con los papás de cada uno de ellos. Y sin que ellos se dieran cuenta, fue entrevistar al papá. Oye, a ver, ¿cómo es él? ¿Es alegre? No, es bien callado. Ah, ok. En su familia, ¿quiénes son así? Entonces eso nos llevó a ir anotando nombre por nombre, ¿verdad?, de cada uno de los muchachos. Sí se necesita trabajar en ello. Ahorita, gracias a Dios, después de ese trabajo, el segundo domingo de cada mes, los jóvenes de la iglesia se encargan desde recibir a la gente, hacer el trabajo de ujieres, dirigen parte del programa y cada vez se han integrado más. Pero sí es un trabajo donde la primera reunión me dijo el consejero, vamos a tenerles palomitas y jugos y lo que ellos quieran. Ahí empezó a hacerse un grupo dinámico. Exactamente. Lo que dice nuestro hermano es bien importante. El trabajo no se puede hacer solo consejeros y joven. No se puede. Necesitamos a los padres y hay que organizar noches de padres, cenas de padre, días de campamentos con padres o simplemente júntelos. Y dígale, nosotros somos los consejeros, somos los pastores de jóvenes, tenemos este programa, infórmeles por correo electrónico, mándeles anuncios, pero pregúnteles cómo están sus hijos. Tuvimos la primera experiencia de Noche de Padres, vino un gran número y empezaron a hacer dinámicas. Se nos acaba el tiempo, pero las dinámicas son muy importantes. Una dinámica es, nos vamos a presentar, pero cada uno se va a presentar diciendo cómo es su hijo. Y entonces cada padre se presentó y dijo, yo soy Josué, me gusta la música, estoy entrando a la prepa, me gusta venir a la iglesia, soy un poco callado, pero me gusta siempre estar con mis amigos del templo. Y después dijimos, yo soy el papá de Josué. Y así cada uno de ellos. Integramos a los padres, se genera un diálogo y entonces usted tiene información valiosa para trabajar con ellos, actividades, intereses que le permiten estar juntos. Todo es cuestión de comunicación y creatividad. Si no desarrollamos la creatividad, las palomitas, aunque son muy buenas, no van a hacer el trabajo solos. ¿Ok? Y ya se nos acabó el tiempo, hermanos. Hay muchas cosas que podemos hablar de los jóvenes. Es un tema que a mí me apasiona. Así que, pues, no sé si tengamos oportunidad después, pero tome la información del documento y conéctese al canal y estaremos en contacto. Dios le bendiga.